Buenos días, nos de Dios, a todos los seguidores de este programa semanal, La Hoja Parroquial, de las parroquias de Nuestra Señora de la Asunción y de Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Aracena, en donde nos encontramos esta mañana de mayo, 22 de mayo, día de Santa Joaquina de Vedruna y de Santa Rita de Casia, dos religiosas de gran talla dentro de la Iglesia, las dos muy actuales, porque su mensaje de vida cristiana no deja de ser, repito, muy actual. Bienvenidos seáis a este programa semanal, más corto o más largo, lo que da de sí. Nos debemos abrir al Señor y el Señor se sirve de nuestro tiempo para sembrar su semilla en nuestros corazones y hacer su labor. Y se sirve también de nuestras pobres personas y adelante. Bienvenidos y a vivir este encuentro con alegría, con la alegría del Espíritu, que para eso estamos en el sábado de Pentecostés. A estas horas, en otros años, estarían empezando a entrar las hermandades del Rocío que entran el sábado, porque hay muchas que entran el viernes por la tarde. Pero debido a las circunstancias de la COVID-19, este año tampoco se puede celebrar el Rocío como normalmente se celebra debido al contagio y a las posibilidades de contagio. Bien, pues hecha esta bienvenida, me quito mi mascarilla, así sabéis que la he empezado con la mascarilla como Dios manda, y comenzamos el programa con la proclamación del Evangelio de este domingo de Pentecostés, un Evangelio de San Juan que une la Pascua con el Espíritu, muy importante. Acojamos esta palabra del Señor en nuestro corazón y pidámosle que nos ayude a ponerla en práctica. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, sopló: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús ha resucitado. Se aparece a sus discípulos. Les desea la paz por dos veces. ¿Cómo los vería de aturdidos, espantados y muertos de miedo? Que por dos veces les tuvo que decir: «Paz a vosotros». Y lo primero que hace es darles el Espíritu Santo. Y a través de ese Espíritu, el poder de perdonar los pecados. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Así como diciendo: y no lo olvidéis, no lo olvidéis. Y no lo olvidamos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Estaban asombrados los apóstoles en aquellos momentos cuando vieron a Jesús y se llenaron de alegría. Nos asombramos diariamente ante las maravillas de Dios, de la naturaleza, ante la belleza y la profundidad de las personas. Nos asombramos. A veces nos llevamos cada impresión que nos quedamos sentados. Pero hablamos de Dios y qué misterio. Dios es persona, pero es persona misteriosa. Es una persona, amor, misterio de vida. Así es Dios. Dios, dirá Juan en sus cartas, es amor. Un amor que todo lo ha hecho, que todo lo hace, bien directamente, bien a través de nosotros. Y hablamos de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que se presentó, tal como hemos proclamado en el Evangelio, aquella noche de la resurrección a los apóstoles, que al verlo se quedaron asombrados, y qué misterio el de Jesús. Dios y hombre verdadero, así lo define el Catecismo. Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Dios que bajó a las entrañas purísimas de María, en esas entrañas tomó carne. A mí me gusta decir, en esas entrañas estuvo 9 lunas, y a las 9 lunas, una noche en Belén, cuando hacía frío, nació el Señor en medio de los hombres, como hombre. La misión de la Virgen fue darle la naturaleza humana a Dios. Por eso la llamamos Madre de Dios y Madre nuestra. El Espíritu integra todas las riquezas. El Espíritu, silencio y misterio. Qué intimidad y qué fuerza, qué gozo, qué fuego, qué amor. Esa intimidad, esa fuerza, ese misterio, ese silencio, ese fuego, ese gozo, ese amor, lo sabe integrar y explicar el Espíritu del Señor. Y nos lo explica. Lo que nosotros tenemos que hacer es abrir el corazón, y a través del corazón los oídos, tanto los de la cabeza como los del corazón. Que a veces la cabeza oye y recoge lo oído en el corazón, pero al corazón le cuesta oír. Y lo oído por los oídos de la cabeza, el corazón muchas veces lo arrincona o lo rechaza, que es peor. Cuando captamos el roce de sus alas, de las alas del Espíritu, nos envuelve una seguridad y una dicha inefable. Cuando nos llena el Espíritu, la dicha y la seguridad que sentimos es inefable. Cuando sentimos su aliento creador y su viento liberador, quedamos fascinados y prorrumpimos en admiraciones y aclamaciones. Con maestría lo expresa y lo explica San Juan de la Cruz cuando dice, aquel místico carmelita, austero, penitencial, dice, oh llama, oh misterio, oh regalada llaga, cuán delicadamente me enamoras. Se expresa así para dar a entender más de lo que se dice, para mucho desear y mucho regar. No es extraño que se hable de santa embriaguez, no es extraño, o de lágrimas abundantes o de exclamaciones, saltos y gritos al estilo de Isabel,
la prima del Señor, y su hijo Juan Bautista, cuando estaba todavía en el vientre de la madre. Y al aparecer María con Jesús en su seno, Juan saltó de gozo. Isabel lo experimenta y lo dice: ¿de dónde a mí que haya venido la madre de mi Señor? Que tan pronto has aparecido, la criatura ha saltado de gozo en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Así reza y canta Isabel. No es extraño que se hable de santa embriaguez. Nos dice San Pablo escribiéndole a los Efesios: no os embriaguéis con vino, que es causa de libertinaje. Embriagaos y llenaos más bien del Espíritu, que ese sí que hace de las suyas en el corazón. ¿Cómo necesitamos estas experiencias realmente vivificantes? Son como una nueva vida, al estilo de lo que sucedió a los apóstoles y demás discípulos el día de Pentecostés. Los que estaban apagados se encendieron, los que estaban muertos de miedo abrieron las puertas, las ventanas y salieron a la calle a dar testimonio de Jesús. Los que se habían muerto, y hay muchas clases de muertes, resucitaron. Habían muerto al pecado, habían muerto a la ilusión, habían tirado la toalla, habían incluso tratado al Señor de embustero, nos engañó. Todos esos, cuando vino el Espíritu Santo, resucitaron. Desaparecieron los prejuicios, los falsos juicios, las críticas, las denuncias, desapareció todo. Y salieron a la calle y dieron testimonio de Él. Estaban asombrados. El Espíritu toca y transforma el núcleo de lo más íntimo de la persona. Dejemos tocarnos por el Espíritu y transformarnos por el Espíritu. El más profundo centro, como dice el himno del Espíritu Santo. Surge así una criatura nueva, según el modelo de Cristo resucitado. Lo vemos en el Evangelio que acabamos de proclamar. Los apóstoles estaban en aquella sala donde se había celebrado la última cena, con la puerta cerrada, las ventanas cerradas, por miedo a los judíos. Porque si con el Maestro hicieron lo que hicieron, nosotros somos sus discípulos. Cuando las barbas de tu vecino veas quemar, echa las tuyas a remojar. Y eso es lo que les pasaba a los discípulos. Estaban zurrados de miedo. Puertas cerradas, se aparece Jesús. Se les quitó el miedo. Del todo no. Se llenaron de alegría. Paz a vosotros, por 2 veces. Y luego sopló sobre ellos y les dio la fuerza de su espíritu. Gracias a este soplo, ellos entraron en un círculo de mayor intimidad. Es el segundo fruto del Espíritu. Primero, nos asombra. Y segundo, nos introduce en un círculo de mayor intimidad. Por eso decía yo la semana pasada, refiriéndome a don José María García La Higuera, nuestro segundo obispo de Huelva, cuando interpretaba él y explicaba el Evangelio de Juan, cuando dice: no me elegisteis vosotros a mí, fui yo quien os elegí a vosotros. Ya no sois mis siervos, sois mis amigos, porque lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Y decía don José María, luego dice: esto os mando, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y lo dice por 2 veces. ¿Eso qué quiere decir? Nos decía cuando éramos nosotros seminaristas.
Mis queridos seminaristas, eso quiere decir que no nos debemos conformar con un amor de amistad. Ya no os llamo siervos, os llamo amigos, porque os he dado a conocer las intimidades de mi Padre. Los que entran en este círculo, entran en un círculo de amistad. Y decía él, y el círculo de la amistad es más amplio que el círculo del cariño. Y hacía así, un agujerito. Y decía, por este agujerito es muy difícil de entrar. Pero no os quedéis nunca en el círculo de la amistad. Buscad siempre el círculo de la intimidad. Y ese se logra cumpliendo el mandamiento que Él nos dio. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese círculo es mucho más estrecho y algunas veces decía él, y por ese círculo a veces no entra ni Dios. Un poco exageradamente, pero porque Dios entra por todos los ciclos, por todos los agujeritos. Es como la luz, es como el viento, que por una vibra, una ranura de nada, entra el viento y se percibe. Así es el Espíritu de Dios, que nos hace nuevas criaturas y nos introduce, como digo, en un círculo de mayor intimidad. Cristo es el Dios encarnado, el Dios con nosotros. Su Espíritu es Dios entrañado, Dios entrañado, Dios en nosotros. Jesús es Dios con nosotros, su Espíritu es Dios en nosotros. Dios derramado en nuestras entrañas, como un ungüento que penetra, como el gel de aloe vera puro que yo me doy por las mañanas, me lo doy en la frente y al instante de nada está la frente seca, se ha embebido ese gel. Así, infinitamente más es el Espíritu de Dios. Yo me sirvo de los gestos externos que yo recibo y que a mí acuden en cierto modo para explicar a mis amigos, por ejemplo en este programa del Facebook, cómo es el Espíritu de Dios, como ese gel que te lo aplicas y de momento ya lo ha absorbido tu cuerpo, tu espíritu, tu corazón. Creo que me explico, ¿verdad? Ese espíritu nos introduce en una mayor intimidad. Él es nuestro huésped, mora en nosotros y en nosotros está, dice San Juan en el capítulo 14 de su Evangelio. Es bueno saber que ya nunca estamos solos. Él nos acompaña como luz y como fuerza, como generosidad y como consuelo. Por eso tenemos que pedirle todos los días ese don tan humano y que tanto necesitamos, el don de la fortaleza. Y más en estos tiempos tan difíciles de coronavirus, de COVID-19 que nos está trastocando toda la vida. Dicen que cuando esto pase, la vida futura no será como la vida hasta el año pasado, que entró este virus en danza. Dicen, yo ahí no opino, soy un inexperto, simplemente me limito a decir lo que oigo. ¿Llevan razón los que dicen que la vida va a ser distinta? Pues no lo sé. ¿No llevan razón? Tampoco lo sé, lo digo. Pero sí es verdad que el coronavirus ha puesto patas arriba al mundo entero, la vida del mundo entero. Y hemos tenido que romper con muchos de nuestros moldes con los que no íbamos a ninguna parte. Eso es más verdad que 2 y 2 son 4. Y el Espíritu del Señor está en medio de esa varaunda. Algo quiere el Señor de nosotros en este momento.
Por eso tenemos que pedirle al Señor el don de la fortaleza, para tener la fortaleza necesaria para coger el toro por los cuernos en este preciso momento. Hay que pedírselo al Señor. Y el don cóctel, del que yo muchas veces he hablado también en este programa. Me parece que el sábado pasado hablaba yo de esto. Si hablé, os aguantáis, pero el mucho repetirlo no es malo, porque así uno afianza las ideas. ¿Y cuál es el don cóctel? El don formado por 4 25% de 4 dones del Espíritu. 25% del don de sabiduría, 25% del don de entendimiento, 25% del don de consejo y 25% del don de ciencia. Sabiduría, entendimiento, consejo y ciencia. Los 4 25% los metemos en un frasco de cristal. Y ahora echamos un poquito de gracia de Dios, que ese es el líquido elemento. Tapamos el frasco de cristal muy bien y lo agitamos fuerte, con fuerza, con la fuerza del Espíritu, la fortaleza. Lo abrimos y lo probamos. Hoy, esto está muy bueno. Pues claro que está muy bueno, porque te lo ha proporcionado el Espíritu para, por ejemplo, dice la Sagrada Escritura, decidle al abatido una palabra de aliento. Al abatido que tú tienes en tu casa, a lo mejor es tu marido, tu mujer, tus hijos, que tú tienes en tu comunidad cristiana, en tu parroquia, jóvenes parados, los que están sufriendo un ERTE impagado, etcétera, 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 los enfermos, los alejados. Dile una palabra de aliento, que no se desmoronen, que no se vengan abajo. Y uno dice, ¿qué palabra les voy a decir si yo no sé decir palabras de aliento? Tómate el don cóctel, tienes entendimiento, tienes sabiduría, tienes ciencia y tienes consejo. Verás cómo cuando te tomes unas cucharaditas de este don, eres capaz de decirle al que está abatido una palabra de aliento. Y si el que está abatido eres tú, que muchas veces soy yo, ¿cómo voy a decirle yo una palabra de aliento al otro si quien la necesita soy yo? Tómate unas cucharaditas de este don del Espíritu Santo llamado don cóctel y verás cómo eres capaz de decirte una palabra de aliento y salir de ese sepulcro de miedo, de muerte, de derrota, que Dios no te quiere derrotado ni muerto de miedo, te quiere vivo, vivo. Te quiere por las calles llevando vida y dando vida a tu alrededor. Tómate unas cucharaditas de este don y verás cómo entras en un círculo de más profunda amistad. El Espíritu Santo. No extingáis el Espíritu, dice San Pablo escribiéndole a Timoteo, que hay muchas personas que se dedican a apagar el Espíritu, lo apagan, lo extinguen, parece que les molesta. El Espíritu Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el que fuisteis señalados el día del bautismo, dice San Pablo escribiéndole a los Efesios. Y escribiéndole a los Corintios dice, tratad bien al Espíritu de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? El Espíritu Santo. Y fijaos bien qué cosa. Al Padre le tenemos un cariño, todos los días le rezamos el Padre Nuestro. Todos los días, Padre nuestro que estás en el cielo. Y esa oración la recitamos porque nos la enseñó el Maestro de la mejor escuela, Jesucristo. Cuando queráis orar, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 4 alabanzas
en la primera parte. Y en la segunda 3 peticiones. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Padre nuestro. Venimos al templo. ¿Quién no es amante del Señor de la plaza? El Cristo de la plaza de nuestra ciudad de Aracena. ¿Quién no es amante de Padre Jesús Nazareno? ¿Quién no es amante del Señor de la sangre del castillo? Del Señor yacente del Carmen, del cautivo. ¿Quién no es amante del Señor del amor de la borriquita? ¿Quién no viene al sagrario, sobre todo y principalmente al sagrario, en busca de Jesús sacramentado? Y le decimos, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de la muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Y del Espíritu Santo, ¿quién se acuerda? A que mucha gente no tiene devoción al Espíritu Santo como tenemos devoción a Jesús y como le rezamos al Padre. Me cachisten, como decía mi maestro don Nane, se llamaba Nanepodisto, y le decíamos don Nane, y decía siempre, me cachisten, y es verdad. Al Espíritu Santo no le tenemos ninguna devoción, o muy poca, no voy a decir ninguna, muy poca. Y es menester que nos demos cuenta de que la Iglesia camina en la etapa del Espíritu Santo. Jesús subió al cielo, el Padre estaba en el cielo esperándolo, lo sentó a su derecha y desde allí el Padre y el Hijo nos envían el Espíritu a la Iglesia y a los que formamos la Iglesia. Y el Espíritu nunca nos abandona. Es el motor, es la fuerza, es la dinámica, es el alimento, es la luz, es el gas, es el aliento, es la vida, es el agua, es el todo de la Iglesia en este caminar, mientras el mundo sea el mundo, hasta la casa del Padre, el Espíritu Santo. Fiesta que ya estamos empezando a celebrar, el sábado de Pentecostés. En mi pueblo es un sábado precioso. El año pasado no hubo nada y este año tampoco. Bueno, este año sí que ha habido algo. Ha habido la novena de Jesús, que termina esta noche. Precisamente esta semana yo fui el lunes a mi pueblo a cumplir una promesa con Jesús. La cumplí el martes por la tarde y antes de ayer, el miércoles por la tarde a las 4:30, a las 5 ya estaba yo aquí de vuelta. ¿Por qué? Porque yo había ido a mi pueblo a hacer lo que tenía que hacer, lo hice y como aquí hacía falta, pues me vine a mi parroquia, que es donde yo estoy a gusto y bien. Pero en mi pueblo la Pascua de Jesús, Pentecostés, eso no. Jesús es el patrón. Y la Pascua de Jesús, bueno, el Espíritu Santo en Alcázar de San Juan pita bien fuerte. Alabado sea el Señor. Mañana es el día del apostolado seglar, el día de la acción católica. Mañana, día de Pentecostés, ya hoy de vísperas. Es el día en que el Espíritu Santo mueve la voluntad de aquellos que salen a la calle a dar testimonio de Jesucristo. Es el día en que Aracena vive sus hermandades, sus grupos apostólicos, que hay muchos. Tengo 11 hermandades, 6 de penitencia y 5 de gloria. Una familia carmelita cuasi hermandad.
Tengo 4 comunidades neocatecumenales. Tengo una comunidad de catequistas, de cerca de 30 catequistas, que estos últimos días están trabajando como leones, como locos. Ya veis cómo está la iglesia, ahora la va a coger Carlos. Hoy está la iglesia de confirmación, porque esta tarde se confirman 22 adolescentes jóvenes que se tenían que haber confirmado el año pasado. No se pudieron confirmar porque hubo que suspender las confirmaciones por 3 veces, porque a la hora de confirmar surgía un brote. Gracias a Dios este año ha podido ser. La semana pasada se confirmaron 4 grupos, 2 y 2 y 2 y 2 en 2 misas, y hoy los últimos 2 grupos, que son 20 jóvenes, cada grupo de 10. Y se confirman los del año pasado. El mes que viene, el día 26 y el día 27, se confirmarán los de este año. Bien, pues el grupo de catequistas ha trabajado con estos del año pasado y estos chicos merecen, un reconocimiento ante toda la comunidad parroquial, porque han sido constantes, fieles, insistentes, firmes. Y el año pasado se hubiesen confirmado con 2 palmos de cuerpo menos que este año, porque este año ya son prácticamente jóvenes, hechos y derechos. Luego tengo movimiento familiar cristiano, grupos de lectura creyente, un cuerpo de Cáritas que no se lo salta un pino, Manos Unidas, un equipo de Manos Unidas responsable, sensible, compasivo, padecen con el que pasa hambre. Luego tengo grupos de visitadores de enfermos, maestros católicos, un alto porcentaje de alumnos que se han matriculado en religión, pasan de un 38%, un porcentaje bastante alto, no llega al 40%, muchos. En fin, es el día de estos apóstoles, es el día de estos laicos. En fin, tengo que darle gracias a Dios. Y ya aprovecho para entrar en la otra parte del programa, la agenda parroquial. ¿Por qué aprovecho? Porque a estas alturas, en estos momentos, en Huelva, en el seminario, en el Colegio Sagrado Corazón, Seminario Diocesano, se está celebrando un homenaje a un matrimonio, padres de 9 hijos y abuelos de muchos nietos, que yo conocía a los hijos pequeños en mi comienzo sacerdotal. Ya llevo 55 años de cura, voy para 56. Brotes de Olivo, Vicente Morales y María del Rosario Lucas, Charo, su mujer. Un matrimonio laico, bautizados católicos, responsables testigos de Jesucristo, llenos del Espíritu Santo, a los que se le daba muy bien cantar. Componían y cantaban canciones preciosas y dijeron, pues a través de nuestros cantos podemos evangelizar. Y formaron el grupo Brotes de Olivo, ellos con sus hijos. Yo recuerdo cuando los traje a Santa Olalla, estaba yo en Santa Olalla del Cala comenzando mi perímetro en Santa Olalla, donde estuve 16 años, y aquí llevo 37, mañana. Bueno, pues vinieron Vicente, Charo y sus hijos a un pregón de Santa Eulalia, de la romería de Santa Eulalia. El pregón se celebró en la parroquia antigua. El pueblo entero acudió. Cuando aquel grupo de niños y aquel padre y aquella madre, yo decía, ¡ay, madre mía, qué barullo! Cuando abrieron aquellos niños la boca,
y aquellos padres tocando la guitarra, y el mayor de los niños también la tocaba. Se hizo un silencio en la iglesia sepulcral, y aquello fue que impactó. Decían los santolayeros: don Longinos, ¿esto cómo es posible? Digo, pues es posible porque el padre es un católico firme y acendrado, fervoroso, y la madre a la par que el padre, y le han dado una educación cristiana a sus hijos que ahí está. Impactó, qué cosa tan bonita. Siempre se recordará el segundo pregón de la romería de Santa Eulalia, y la romería la fundé yo en Santa Olalla el año 1970. El año pasado el año 2019, las bodas de oro, los 50 años. Bien, pues yo me uno a Vicente y a Charo y a Brotes de Olivo desde este programa. Le pido al Señor que los bendiga, que les conceda de los dones del Espíritu todos los dones, pero sobre todo aquel que más necesiten para seguir siendo testigos, apóstoles de Jesucristo en medio de las calles, en medio del mundo. Vicente no se avergüenza de hablar de Jesús a diestra y a siniestra, por delante y por detrás, con toda su vida. Vicente, hermano, Charo, no sé si os enteraréis de lo que os estoy enviando a través del Facebook, pero os felicito de todo corazón. No os desaniméis, que el Espíritu del Señor esté con vosotros y que haga de vuestra familia un hervidero de testigos de Jesús, del Señor y de testigos del Padre. Que vuestra familia convierta el camino de la vida en un camino dulce, una dulzura que no disipa las espinas ni las tristezas. No, todo lo contrario, las convierte en triunfos y en momentos de gloria, cosa que solamente el Espíritu de Dios puede hacer, y lo hace a través de vuestras voces, de vuestras guitarras, de vuestros pentagramas, de vuestros acordes, de vuestras canciones. En definitiva, a través de vuestro corazón. Enhorabuena, enhorabuena 1000 veces, 1000 veces. Me uno con vosotros desde aquí, desde Aracena, y que Dios os bendiga. Esto con motivo de las alegrías. Ayer tarde hay tristezas también en nuestra diócesis. Enterrábamos a Cirilo Arroyo Arrayás, párroco que fue durante muchos años de Zalamea la Real, incluso jubilado quedó como párroco adjunto de Zalamea la Real. Gran persona, Cirilo Arroyo Arrayás, valverdeño donde los haya, chiquitín, pero con un corazón de oro y con un corazón que lo que le faltaba a la talla del cuerpo lo daba con creces el corazón que llevaba en su interior. Que descanse en paz el amigo Cirilo. Luego traigo también aquí un periódico que esta tarde lo vamos a repartir por tantos. Estamos en plena campaña de la declaración de la renta. El año pasado, en la pasada declaración de la renta, fueron más de 8 millones de españoles, más de 8 millones los que pusieron la cruz en la casilla de la Iglesia y en la casilla de otros fines sociales. 2 cruces, que por poner la cruz no se paga más. No, por poner la cruz se dice que de lo que me tienen que descontar, el 0,7% vaya a la Iglesia y vaya a fines de la Iglesia, como son Cáritas, como es Manos Unidas, como son Medicus Mundi, instituciones católicas, que a través de esa segunda cruz ayudamos a su mantenimiento y a su devenir por la vida.
a su misión humanitaria. Lo digo con cifras exactas. El año pasado pusieron la cruz 8,5 millones de contribuyentes, y de las declaraciones un 32,15% marcaron la cruz de la casilla de la Iglesia, y la cruz de otros fines sociales. Y sigue el periódico diciendo cómo la Iglesia trabaja con los marginados. Hay 6.332 centros en España que mitigan, centros de la Iglesia, 6.332, que mitigan el hambre. Comedores de día, residencias para mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Con 2.041 personas atendidas en centros donde se mitiga la pobreza. 2.041 personas atendidas. Bueno, yo no me tengo que ir a ninguna parte. En Aracena, los lunes que abrimos Cáritas, que son 2 veces al mes, acuden 100 y pico, antes eran 121 personas, ahora el pico no sé si es de cigüeña o de avestruz, no lo sé, pero que más de 100 personas acuden cada vez que se abre Cáritas al mes, y son 2 veces. No sé si esas 100 y pico entrarán en estas 2.000, no quiero decir la cifra malamente, 2.041. Me parece a mí que esas 100 y pico no entran. Las residencias diocesanas, las residencias de las hermanitas de ancianos desamparados, aquí en Aracena tenemos una, donde ahí no llega al centenar de ancianos, pero poco le falta. La Iglesia también fomenta las vocaciones y sobre todo la ayuda a las misiones, a las tierras de misión. 16.960 sacerdotes en España, repartidos en 22.993 parroquias. 16.960 sacerdotes, 22.993 parroquias que asisten y atienden estos 16.960 sacerdotes. Hay 37.286 religiosos y religiosas. Hay 10.893 misioneros españoles repartidos por todo el mundo, llevando la fe de Jesucristo al mundo entero. 10.893 misioneros y misioneras. Y atienden, trabajan en 135 países del mundo. Eso, el servicio que presta la Iglesia al mundo. Después, la transparencia de la Iglesia. La transparencia de la Iglesia está haciendo que crezca la confianza en la Iglesia de todos aquellos que ponen la cruz. Al poner la cruz, aumentan la asignación tributaria, causan un impacto positivo, dan ejemplo. ¿Por qué? Porque la Iglesia anualmente rinde sus cuentas y da cumplida noticia de que los dineros que entran en la Iglesia no nos los comemos ni los curas ni los obispos ni nadie en chochos y bizcoches. Esos dineros van muy bien destinados, y la mayor partida de lo que la Iglesia ingresa anualmente va destinado a la atención de los pobres. ¿Qué ingresos recibe la Iglesia? Pues mirad la cestita de las misas de los domingos y de las misas de donde hay muchos fieles. Cuando hay una boda dan una limosna, cuando hay un bautizo dan una limosna, cuando hay un entierro dan una limosna. Los que dan donativos
Por ejemplo, yo ahora mismo voy a poner el órgano en el coro, que ya sabéis que os lo he dicho varias veces, me están dando limosnas, pues yo esas limosnas doy un recibo que lo he recibido para que en la declaración de la renta los que me han dado esas limosnas lo declaren y puedan deducir un tanto por ciento. En fin, hay muchas personas que en las cajas, en los bancos han ido y han dicho: póngame mensualmente esta cantidad para mi parroquia. Y las parroquias reciben mensualmente esa limosna de esa familia o de esa persona concreta. ¿Me explico? Que hay muchas formas de ayudar a la Iglesia, y hoy una muy fácil es esa: ir a una caja, dar la orden por escrito y firmada, de pongan mensualmente 5 euros, 100 euros, 25 para mi parroquia, que quiero ayudar a mi parroquia, y luego ese banco, esa caja, anualmente le pasa un recibo al contribuyente de la ayuda que ha prestado la parroquia, y con ese recibo, esa justificación, el contribuyente declara su renta y la renta lo deduce. Bien, seguimos con la atención de la Iglesia a nuestro mundo. La Iglesia ha favorecido a la familia. La Iglesia en España tiene 248 consultorios familiares, porque la familia está pasando por momentos, siempre los pasa, difíciles, y necesita personas que aconsejen, que orienten. 248 consultores, al que han acudido 85 personas pidiendo auxilio. Entonces, la Iglesia no se duerme en las pajas. Para eso vamos a repartir este pequeño periódico que informativo a todos los cristianos de misa dominical, dónde van sus ingresos y dónde van sus dineros y dónde va todo. Bueno, y por último quiero felicitar a mis 22 confirmandos jóvenes, pero a mis 5 confirmandos adultos, que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, han hecho su catequesis, al mando de Diego Pérez de Ajara, que ha sido el catequista deputado por mí para prepararlos, y esta tarde, si Dios quiere, se confirman. Me parece que 2 no van a poderlo hacer porque están positivos, están en cuarentena, pero bueno, tienen el mes que viene la posibilidad de hacerlo con los del mes que viene. Vaya por Dios. En fin, yo quiero mandarles un abrazo y que no se desesperen, porque para estas cosas los nervios son muy malos. Lo mismo que le mando un abrazo fuerte a todos los enfermos, Hay enfermos que hacen mucha falta en su casa, no quiero mencionarlos, en fin, que se pongan buenos. Señor, concédeles tu espíritu de salud, de vida, de alegría, y a seguir trabajando y luchando en la vida hasta que Dios quiera conservarnos la salud. Bien, pues me parece a mí que ya hemos consumido 1 hora. Hay quien dice que a mí no hay quien me calle. Bueno, pues mira, bendito sea Dios. La semana que viene, si Dios quiere, nos volveremos a ver aquí en la parroquia o en el Carmen, o a lo mejor en medio del campo, que la naturaleza está preciosa. Y también convenía que hiciésemos algún programa en plena naturaleza. Ya el Señor nos llevará como aquel que cogió del pelo y lo llevó a donde el Señor quiso. Hasta la semana que viene, mis queridos amigos, que Dios os bendiga, porque a mí me gusta así terminar el programa como sacerdote que soy.
Feliz día del Espíritu Santo, del apostolado seglar. Sentíos apóstoles de Jesucristo. Desde el día de vuestro bautismo, desde el día de nuestro bautismo lo somos, pero hay momentos en que uno lo tiene que acentuar y demostrarlo más. Sentíos y demostradlo. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere, mi corazón se va ahora mismo al Alcázar de San Juan y me postro ante mi Padre Jesús Nazareno y le digo: viva Padre Jesús Nazareno, viva su Alcázar de San Juan querido, y viva la Madre de Dios de los dolores, que es la que lo acompaña el Viernes Santo, en esa madrugada de ensueños, como es la cofradía de Jesús por las calles de Alcázar, que por cierto, qué curioso, Jesús el Viernes Santo recorre todas las iglesias del pueblo, y en la que puede entrar el paso, entra y sale, pero todas las iglesias del pueblo, todas. Una tradición de siglos, y hay de aquel que quiera cargarse la tradición, como han querido, porque la procesión, claro, es larga y tiene que coger por las distintas calles hasta llegar a una iglesia, hasta llegar a la otra, en fin. Pero eso es sacrosanto y yo diría divino en mi pueblo. Bueno, hasta la semana que viene, si Dios quiere, queridos amigos. Feliz semana. Hoy digo, perdón, se me quedó olvidado, es Santa Rita de Casia, la patrona y abogada de lo imposible. Estaba casada, se le murió el marido, le dejó 2 hijos, 2 reos. Bueno, pues ella, que creía imposible lograr que aquellos hijos cambiasen, con oración y con penitencia, lo logró. Por eso es la patrona de lo imposible. De ser unos reos, terminaron mirándose en su madre. Se metió de agustina, se hizo religiosa, y aquellos hijos, bueno, cambiaron de vida y fueron, no voy a decir unos santos, pero hijos de tan buena madre como era Rita de Casia. Acostumbraros a ser devotos de Santa Rita. Ahora sí, hasta la semana que viene, si Dios quiere.